y yo lo que voy a hacer va a ser hoy un recorrido por uno de los museos que adoro, que es el Museo del Prado. Para mí el Museo del Prado es una segunda casa, es un sitio donde yo disfruto y me maravillo con la belleza que eran capaces de todos esos artistas transponer en estos lienzos, en estas tablas. Suelo comenzar muchas de mis conferencias con esta imagen, es el Museo del Prado visto desde el Jardín Botánico. Quienes hayáis estado allí, seguramente que esta imagen os sea familiar, porque es el nexo entre la ciencia y el arte, la ciencia botánica y el arte en su máxima expresión, como pueda ser en el Museo del Prado. Solo recordar que tenéis aquí en Valencia uno de los museos de arte más importantes de Europa, con el Bellas Artes, donde he podido disfrutar esta mañana una vez más de toda su belleza. El Jardín Botánico de Madrid impregna un edificio que dentro también nos va a mostrar continuamente esta belleza artística. Comienzo por las personas que quizás sean las que tratan con los amantes de las plantas en un nivel más cercano, como pueden ser las floristas, ¿no? Estas personas que tienen una floristería y que también en este cuadro de Jan Bruegel el Viejo podemos ver cómo ya hace unos cuantos siglos pues vendían también sus macetas con tulipanes, con claveles, con hepáticas, esperando pues también embellecer los jardines y las terrazas, bueno, de otras personas. Floristas como esta de María Luisa de la Riva, donde en este conjunto, en este cortejo bellísimo a la puerta, esperando a los clientes, nos enseña cómo también hay un lugar para esta ciencia botánica en maceta, ¿no? Que quizás sea pues una de las cosas más bonitas que hay, ¿no? El poder llevar en una pequeña macetita toda esa belleza a casa, no hace falta tener un gran jardín. Esto nos lo enseñaban personas como Bernard Van Orley, uno de los grandes pintores flamencos, que ya también... Me voy a bajar porque yo creo que estoy quitando la visión, ¿verdad? Siempre a alguien, así que lo importante está ahí. Bueno, pues el ver cómo estos pintores eran capaces de llevar las flores, a veces muy pequeñitas como esta caléndula, o esa trinitaria, o esa margarita de flor doble, o esta aguileña que luego vamos a ver en el tríptico del Jardín de las Delicias, por ejemplo, o estos alelíes que tanto en su forma de color púrpura como en color blanco nos lo va a traer el pintor a un sitio que a mí me encanta, dentro del Museo del Prado. Tenemos esa manga roja, un rojo increíble, y ese alelí blanco se transpone, contagia la belleza también a la manga. Fijaros cómo ese mismo diseño, ese mismo esquema, está también ahí inserto en esa manga. Lo que encontramos con todos estos pintores es que eran capaces de observar su entorno de una manera muy fina, muy delicada, y llevarla también, esta ciencia botánica, a estas tablas, en este caso de Bernard Van Orley. Una lavanda que todos conocemos, la santolina, que asoma por muchos sitios de la pintura también, o ese romero, que creo que cualquier persona, sobre todo valenciana, con ese final, ese toque final en las paellas tan delicioso de romero, pues conocemos bien, ¿no? Esta flora nos la encontramos no solo en cuadros, sino también en porcelanas, como por ejemplo esta delicadeza que tenemos aquí, este candelero, donde en esta ciencia botánica podemos encontrar esta transposición. Parece que no son flores de verdad, parece que no pueden ser realidad, y vemos cómo lo que ha hecho este artista anónimo ha sido llevar a esta porcelana también la delicadeza de las formas de una flor deliciosa que en el siglo XVIII-XIX enamoraba a los ingleses, como es la primavera. Una primavera que encontramos también, por ejemplo, en Miguel Parra, un máximo representante de la Escuela Valenciana de Flores. Hoy tenemos aquí a una persona expertísima, la mayor experta a nivel mundial de toda esta Escuela Valenciana de Flores, y tenemos aquí a Miguel Parra, que también lo que nos hace es traer una primavera un poco exótica, porque lo que nos ha pintado ha sido esta Sprequelia formosísima, un lirio azteca que venía de México. No sé si se puede atenuar un poco esta luz, me imagino que no, pero por si acaso el foco, para que se vea un poquito mejor estas formas. Vemos cómo también ese exotismo nos lo trasladamos a flora tan interesante como Clara Peters. Una de las grandes bodegonistas barrocas del norte de Europa nos trae flores tan delicadas y tan habituales como, por ejemplo, esta rosa. Fijaros, esta rosa es siempre con esta comparativa. A mí lo que me gusta es ver cuál es la de verdad y cuál es la de mentira, ¿no? Porque esta rosa, que es la flor más representada normalmente en las colecciones del Museo del Prado y de otros museos, siempre está presente. Una rosa que ya se cultivaba desde hace muchos siglos, antes del 1500 como poco, y algunas variedades de rosa blanca desde tiempos de los romanos. Esas rosas, a veces, la flor más representada dentro de la colección botánica del Museo del Prado, nos la encontramos a veces en sitios tan discretos como en ese fondo.
una vista de Zaragoza, es enorme, es un cuadro gigantesco y vemos cómo esa madre está ornada con esa rosa y su hija quizás le está ofreciendo también en una mano una rosa bellísima. Las rosas llegan al nivel de ser casi tan importantes como estas diosas, las tres gracias. Están llenas de esta exuberancia, de este baile de la vida, ¿no? Como Rubens era capaz de hacer. Y encima una guirnalda con las rosas clásicas, rosas alba, la Maiden's Blush, el rubor de la doncella con estos colores rosados, la centifolia, una rosa de 100 pétalos, delicadamente perfumada, increíble, la rosa alba de nuevo como la de Clara Peters, o esta rosa gálica que curaba absolutamente todos los males habidos y por haber, que no faltaba en ningún convento. También nos deja Rubens espacio para la sorpresa botánica, como por ejemplo con esta. Es una flor que solo aparece una vez en toda la colección botánica del Museo del Prado y es una extrañeza auténtica dentro de la flora europea pintada. Es el pipirigallo, una planta mediterránea que solo sirve como forrajera y que a mí me gusta pensar que Rubens la incluyó porque debía de ser importante quizás para Helena Forment, que es la mujer rubia que está a la izquierda. Helena Forment era la amante, la compañera, la mujer de Rubens en la época en la que este cuadro fue pintado. Quizás Rubens en uno de sus viajes a Italia se trajo la flor de este pipirigallo y la quiso incluir como ofrenda a su mujer en este óleo maravilloso. Las flores también nos acompañan de una manera también muy curiosa y aquí tenemos algunas que os van a sonar porque las tenemos a veces en las calles de Valencia, como por ejemplo esta oreja de elefante que tenemos arriba, nos la podemos encontrar en terrazas muchas veces, o esa begonia que está ahí abajo. Fortune, magistral en la representación de los caracteres humanos, en la representación de la naturaleza, también llega a este nivel de representación botánico insuperable. Unas flores que a veces nos acompañan en sitios tan delicados y tan pequeñitos como este. Ahí veis flora, ahí veis una flora que es muy delicada y que está al fondo. Una de las floras más chiquititas que hay dentro del Museo del Prado, ocupa muy pocos milímetros y ahí, en ese muro, perfectamente representado, tenemos un alelí amarillo. El alelí amarillo, los ingleses la llaman la planta, la flor de los muros, y ahí la tenéis, perfectamente representada, muy cerca de la Virgen visualmente, quizás por el aroma, un aroma increíblemente delicioso y suave y perfumado. Las plantas nos acompañan a veces en composiciones tan increíbles como por ejemplo este descanso en la Hoy de Egipto. El buen pintor de paisajes, como Durero le denominaba, tiene una flora increíble y a veces con tanta presencia que esta flora está completando el mensaje sagrado que hay dentro de la tabla. Las plantas no estaban ahí por casualidad y vemos ahí como por ejemplo tenemos el gordolobo. Al gordolobo se le llamaba en tiempos antiguos Candelaria o Candela regia. ¿Por qué? Porque su flor, su inflorescencia, se sumergía en sebo y luego se le prendía fuego en ceremonias como los funerales. Quizás por esa razón está aquí, porque Jesús va a sufrir la muerte, va a ser asesinado 30 y tantos años después de este momento. Y vemos cómo ese gordolobo está pintado, está perfectamente retratado al nivel de eso, de un retrato de cualquier personaje más dentro de la obra. Un patinir que nos llega a demostrar cómo lo grande con ese gordolobo es importante, o ese castaño, o ese roble, o lo que sea que está en primer término, pero también lo fino, lo delicado, lo pequeño, lo casi imperceptible. Y nos vamos al milagro del trigo. Y en el milagro del trigo, que no vamos a pasar a explicar en qué consiste, vemos unas pequeñas pinceladas azules, rojas y blancas en medio de todo ese trigo ya seco. ¿Qué es? ¿Será simplemente un recurso del pintor? Para nada. Estamos viendo la realidad, estamos viendo la capacidad de observación increíble que eran capaces de transmitir los grandes pintores, los grandes maestros como este Joaquín Patinir. Y vemos la amapola, o vemos con esas pinceladas azules chiquititas, vemos el azulejo, la centaurea, una acompañante imprescindible de este trigo seco, o vemos la correhuela y la manzanilla bastarda, tan finamente representadas como solo podía hacer Patinir. No es casual, dices, bueno, son unas motitas blancas, no, es la representación absoluta. Fijaros cómo, aquí quizás por la luz no se ve muy bien, pero hay unas pinceladas circulares en ese óvalo que están representando perfectamente la campanilla de cada una de las correhuelas. Esas campanillas miden 1 milímetro. Es increíble que un pintor prestara tanta atención a hacer un detalle que pocas personas incluso se detendrían a admirar. Y vemos como esa correhuela incluso trepa por las cañas secas del trigo, y ahí la vemos, incluso con alguna de las hojas de forma lanceolada, precisa y delicada, como solo tiene esta correhuela. Y vemos al final un cortejo que está representando la realidad. La realidad no solo está hecha de personajes, está también hecha de personajes botánicos como son todas estas plantas. Velázquez, nuestro gran pintor barroco, increíble, también era un gran retratista de toda
esta flora. Y vemos como en este cortejo botánico de primer término, increíble, vemos como la malva está perfectísimamente también retratada, con esa carnosidad, con esas nervaduras perfectas, una malva que creo que todo el mundo reconocerá aquí porque crece habitualmente en todos los descampados de España. Y vemos como no solo ha incluido la malva, sino acompaña con compañeras, valga la redundancia, como esta romaza, la vinagrera, también perfectamente detalladas, increíblemente pintadas. Velázquez, que cogió apuntes del natural, no podía hacerlo en el estudio sin ver, en su taller, sin ver la planta. Y vemos cómo esta romaza, que reconoceréis algunos por los frutos de color marrón chocolate, pues está perfectamente también representada. Lo cercano y también lo lejano como en Jan Bruegel el Viejo, de nuevo regresamos a él para ver uno de los retratos de un roble más maravillosos que hay en todo el Museo del Prado. Fijaros cómo este roble está tan vivo como solo podía hacer Jan Bruegel el Viejo, un pintor también detallista que incluía cosas pequeñas y cosas tan grandiosas como este roble de varios metros de altura, que parece que está totalmente vivo, con la representación perfecta de la corteza, con la representación perfecta de las hojas lobuladas. Increíble este gran árbol del norte de Europa que acompañara a Jan Bruegel el Viejo seguramente en su entorno. La pintura de paisajes está también representada, de nuevo regresamos a Patinir. Quienes conozcáis mi trayectoria sabéis que Patinir es importante dentro de mis estudios botánicos, aunque tengo catalogada toda la colección botánica del Museo del Prado, para decirnos una cosa interesante. Los pintores se fijaban, por supuesto, y se fijaban mucho en el paisaje, y hemos visto que Patinir también era capaz de representar lo pequeño, con esas amapolas, esos azulejos, esas correhuelas, y vemos cómo el nivel de observación era continuo, era tan bello desde lo lejano como de lo cercano. Y vemos una cosa interesante, cómo las estaciones a veces se agolpaban una tras otra en la misma composición. Y vemos que el invierno nos lo encontramos en plantas como el carrizo, ahí está seco, exactamente igual que ocurre en el pleno invierno. O vemos la primavera con el lirio amarillo, un iris que está siempre presente o muchas veces presentes en las obras de Patinir. Y vemos también cómo el verano está también recogido en plantas como por ejemplo el rosal silvestre o el otoño en plantas como la vid, es decir, las 4 estaciones recogidas en una misma tabla, en un mismo cuadro y de una manera pues armónica y bella que bueno, pues despierta nuestro interés botánico también. Si hay que hablar de botánica, nos tenemos que ir al Renacimiento. En el 400, Fra Angelico, en una de las tablas magistrales que tiene, con estos azules increíbles, con estos rosas únicos, lo que tenemos es un jardín del paraíso único también, expresivo, lleno a veces de una flora increíble. Nosotros nos vamos a detener solamente en 2 pinceladas, en esas flores rojas que son una de las plantas que más aparecen en este jardín del Edén, donde están siendo expulsados en ese justo momento Adán y Eva. Vemos que detrás tenemos a la pimpinela escarlata, que aquí lo que ha hecho Fra Angelico ha sido representarla con 4 pétalos en vez de con los 5 que habitualmente tiene, pero que bueno, es algo que se solía hacer bastante habitualmente. Una planta roja que quizás la ha incluido con 4 pétalos como un símbolo de la cruz. Eso es algo que hacían mucho los pintores, reducir el número de pétalos. O también encontramos de nuevo a la compañera que nos ha pintado Patinir. ¿Cuál es esta? Con esa forma de gramófono tenemos de nuevo a la correhuela. Una correhuela que tiene unos colores azulados que no vamos a encontrar en la naturaleza. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace Fra Angelico es dar colores que aparecen en los manuscritos. Mete esa cosecha propia artística de una manera muy bella y muy delicada. Pero, ojo, ¿qué es lo que lleva la pareja protagonista alrededor de la cintura, en el talle? ¿Qué es lo que lleva con esa predominancia, con ese protagonismo al nivel de los mismos personajes? Pues es ni más ni menos que una planta única, una planta trepadora que tenemos por todo el Mediterráneo, como es la hierba de los pordioseros, una clematis. ¿Por qué de los pordioseros? Porque los mendigos, antes de entrar en las ciudades, antes de entrar a pedir limosna al pie de las iglesias o en las calles, se frotaban con la clematis y se untaban bien con la savia por los brazos y por las piernas, porque es una planta vesicante, es una planta que va a originar irritaciones, que va a originar ampollas, y así llamaban a mayor piedad a las personas a las que pedían. Entonces vemos cómo cómo Fra Angelico está dejando claro una cosa: os vais a ganar el pan con el sudor de vuestra frente. Fijaros cómo es capaz de incluir una hierba que completa la historia. Las plantas nos cuentan historias en
muchos cuadros, como aquí en el Museo del Prado. Y vemos aquí el fruto de esta Clematis vitalba, muy habitual en prácticamente toda la península ibérica a nivel mediterráneo. Cuando a veces encontramos plantas, no nos damos cuenta de que están y las estamos viendo. El descendimiento de Van der Weyden, uno de las grandes obras maestras a nivel occidental, una de las grandes óperas de arte increíbles que tenemos en el Museo del Prado. En la parte baja, un cortejo de más de una docena de plantas, hierbas que muchas tienen un significado increíble, como por ejemplo una que siempre me gusta mostrar, que es esta, la milenrama. La milenrama es una planta muy especial, ¿por qué? Porque la milenrama era una planta que llevaban los militares ya desde la antigua Roma encima para curar las heridas. A quienes les guste El Señor de los Anillos, seguramente que recordaréis alguna hierba que aplicaban en las heridas para curar. Bueno, pues aquí tendríamos la milenrama, la herba militaris. Los militares sabían bien que esta hierba les podía salvar la vida, porque era antiséptica y es antiséptica y crece por doquier. Una planta que cuando está en flor está así de espectacular. Bien, ¿qué tenemos aquí? Una hierba maravillosa, una de las 10 plantas más representadas dentro del Museo del Prado, una delicadeza que Tiziano nos trae de mano de este niño, un niño que está haciendo sus necesidades en ese río que es de vino. Un poquito más abajo están cogiendo con ese cántaro ese vino. Estamos en la isla de los Andrios, una isla favorecida por los dioses y sus ríos, sus arroyos eran de vino. Y vemos cómo este niño lleva una guirnalda a su cabeza de violetas, con sus hojas. ¿Por qué? Porque los romanos decían que llevando una guirnalda de violetas, pues tardaba más en emborracharse y sobre todo curaba la resaca. Así que ya sabéis lo próximo que tenéis que hacer en la próxima cena. Ver cómo esa violeta no solo nos está completando a nivel antropológico uno de los usos, sino también nos está añadiendo un significado muy interesante como este. Al lado del cartelino, que es ese pequeño papelito que está un poquito desdibujado, vemos que ahí pone Titianus me fecit. ¿Qué es lo que pone ahí? Tiziano me hizo. Y al lado una violeta y también en la oreja, que casi no se ve por la sombra de la planta, también una violeta. ¿Por qué? Se dice que este era el retrato, ahí está la leyenda, que es el retrato de su amor violante y por eso le dedica las violetas que acompañan también a su nombre. Y vemos cómo el amor está muy presente en las plantas continuamente, como en este retrato de pareja. Vemos a los Thorer, vemos ese clavel que está en la mano, simbolizando el qué, simbolizando el compromiso matrimonial, simbolizando su amor, igual que en esta infanta delicada de Amigoni, donde también su vestido es un jardín lleno de bordados, lleno de flores, lleno de pétalos a un nivel increíble. Y vemos ese clavel como símbolo del amor. Y vemos cómo estas flores llegan incluso a una obra que todo el mundo, o prácticamente todos los que estéis aquí, seguro que conocéis, como es este tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco. Estamos en el entorno del año 1500, 1490, 1500, y vemos cómo el Bosco ha sido capaz de incluir en toda esta locura una planta, una de las muchas plantas que incluye, como es esta aguileña. La aguileña parece que está sacada de la fantasía, del sueño, de la imaginación de un artista y no, vemos cómo esta aguileña lo que hace es tener unas formas tan extrañas y el Bosco lo único que hace es incorporarla. ¿Por qué está en este jardín de las delicias, en este jardín de los placeres, en este placer que es esta pintura? Porque la aguileña, la infusión, servía para los hombres como afrodisíaco. Sumergían ciertas partes y les causaba pues esa excitación que perseguían. Por eso está presente en este jardín de las delicias. Y vemos cómo también encontramos frutos tan interesantes como esta fresa gigante. Hay muchas fresas, unas cuantas, hay que buscarlas. Están un poco desperdigadas por la tabla. Muchas de ellas de un tamaño excesivo, muchas de ellas de un tamaño muy grande. ¿Y por qué? Porque la fresa desde tiempos antiguos, desde la antigüedad clásica, representa el paraíso. Y también porque nunca sacia el apetito por mucho que se coma, igual que ocurre con los placeres. Eso era lo que se decía antiguamente. Por eso el Bosco, de nuevo, la incluye aquí, como símbolo del paraíso y de los placeres. Un Bosco que incluye flora tan increíble como este drago. Un drago de las Islas Canarias. ¿Cómo pudo conocer este drago de las Islas Canarias el Bosco si se cree que nunca hizo grandes viajes y menos a las Islas Canarias? No había inserso por aquellos días. Y vemos cómo tenemos el grabado, las estampas. Las estampas llegaban, circulaban de aquí para allá porque desde las Canarias se importaba al norte de Europa, o se exportaba, mejor dicho, se importaba la caña, el azúcar de la caña de azúcar. Y vemos cómo también en esos trasvases económicos llegaba el trasvase científico, el trasvase botánico, y vemos cómo Martin Schongauer unos cuantos años antes ya incluía un
magnífico drago en esa pintura. El Bosco la incluyó y se sabe que muy probablemente lo copió de un grabado. Se sabe porque si os fijáis en la izquierda los frutos son de color azul, mientras que el drago los tiene de color verdosos o anaranjados ya cuando maduran. Por eso lo debió de copiar de un grabado que normalmente, pues, de una estampa que no tienen esos colores a no ser que estén iluminadas. Recta final. Y nos tenemos que despedir, y despidiéndonos con Valencia, por supuesto. Estamos en Valencia y nos vamos a un pintor valenciano, Antonio Gomar y Gomar, que retrata este entorno tan peculiar que para muchas personas de las que estáis aquí será algo muy habitual el ver, esos huertos, esos vergeles llenos de naranjos y de otros cítricos, con esas naranjas que abundantemente muchas veces caen, que también contribuyen con su materia orgánica a incorporar mayor nutrición al suelo, y vemos cómo están también esas naranjas también recogidas de una manera un poco impresionista o postimpresionista, ¿no? Pero quienes sí lo detallan de una manera increíble es pintores como Dirk Boats. Dirk Boats, también del norte de Europa, incluye un montón de detalles botánicos interesantísimos. Y uno que nos encontramos es una naranja muy perdida de fondo, ahí, en un bodegón increíble. Está pintada de una manera casi como con un recurso fotográfico, uno menos. Y vemos cómo tenemos un naranjo amargo. Ahí tenemos el símbolo de ¿qué? De la riqueza. Tenemos que pensar lo que ocurriría para que todas esas naranjas llegaran al norte de Europa. Estamos hablando de hace unos cuantos siglos. Ahora las naranjas llegan a Nueva Zelanda en 2 días, si queremos, pero para que una naranja llegara al norte de Europa simbolizaba esto, la riqueza. Era tener prestigio, era tener riqueza, y es lo que está demostrando este bodegón con esa delicadeza, ese reflejo increíble de esta naranja tan bien representada que casi que podemos olerla. Un naranjo amargo delicioso. Y vemos los bodegones, ¿no? Porque el gusto por las plantas está continuo en la botánica. Y vemos en este Mario Nuzzi, un pintor de la Roma barroca, vemos ahí un niño que tiene ahí un mono con un cuchillo en la mano. Yo no estaría muy tranquilo al lado de ese monito, pero vemos cómo también los cítricos aquí están presentes. Y cítricos presentes de una manera bizarra. ¿De qué manera? Pues con esa bizarría. ¿Qué significa bizarría? Extrañeza, rareza. Y vemos cómo incluye pues cítricos que tienen formas extrañas, como el de arriba, o variegados, que son pues faltas de clorofila o tinciones distintas en el mismo fruto. Esa es la extrañeza que también quiere mostrar aquí Mario Nuzzi, Mario dei Fiori, como le llamaban en la época, el Mario de las flores. Vamos terminando ya con Cornacchini y vemos una delicada escultura, bellísima, me encanta, es de una delicadeza única, y vemos cómo también el gusto por las plantas llega aquí, ¿no? en ese niño que está comiendo las uvas y que anticipa ya la sangre que va a ocurrir a continuación de ese puñetazo que tan delicadamente le está dando el otro, que tiene una cara seria, desde luego. Mirad con qué delicadeza le está sujetando la cabecita, pero la delicadeza no va a seguir después. Esa uva está anticipando la sangre. Y vemos, para terminar, una de mis historias favoritas, una de las historias botánicas que cuando la descubrí me emocionó profundamente. De estas tengo unas cuantas dentro del Museo del Prado. Este es un tríptico que está desmembrado. La tabla central está perdida, no se sabe dónde está. De hecho, todavía queda un recuerdo, como cosas así. Fijaros esa sombra que está abajo a la derecha. A la derecha tenemos a Santa Bárbara, está sentada, está leyendo las Sagradas Escrituras. Y esa sombra vendría de algún objeto que estaba en la tabla central. Y vemos una cosa curiosa. Santa Bárbara, sabéis la historia, su padre la encerró, la dejó cautiva por sus devaneos filosóficos, humanistas y religiosos, y la encerró en su propia habitación. Y vemos una cosa curiosa. El paisaje está compartido, un paisaje compartido como solía ocurrir en esos trípticos, a pesar de que la tabla central no se encuentre ya. ¿Y qué más nos encontramos? Un lirio encima de ese escabel, de esa banqueta. El lirio tiene una propiedad que quienes lo hayáis cultivado o quienes lo hayáis visto, una vez cortado no aguanta mucho tiempo, porque enseguida se mustia, los pétalos enseguida se desvanecen, se quedan mustios. ¿De dónde ha venido este lirio si ella no puede salir de la casa? Lo que hice fue buscar y miré en el paisaje compartido que acabamos de ver y dije, bueno, si del lado derecho no está, vamos al jardín, porque en la izquierda está el jardín de la casa, muy bien representado, y creo que ya lo estáis viendo, ahí arriba está la mata de lirio, un lirio que pues seguramente alguien le acercaría. Las dos tablas están desconectadas, pero siguen conectados por cosas tan delicadas como los pétalos de este lirio azul.
Bien, nos despide un hortelano de Valencia que con sus flores solo queda pues, decir muchas gracias.